Bien. Dice, Carlos ha ocultado la cantidad de tarjetas que posee en el siguiente polinomio. X representa la cantidad de tarjetas que tiene Carlos y va a estar representado con este polinomio. Polinomio de X es igual a 6x a la quinta menos 3 sobre 4x al cuadrado más 12. El coeficiente principal indica el número de tarjetas de crédito que tiene. Bueno, entonces el coeficiente principal es la cantidad de tarjetas. El término dependiente el número de tarjetas de débito, ¿ya? Tarjetas de crédito, luego también hay tarjetas de débito. Y el mayor exponente de la variable indica el número de tarjetas prepago. ¿Cuántas tarjetas tiene en total Carlos? Tenemos así, ¿no? Ese polinomio va a estar escrito de esta forma. 6x a la quinta menos 3 cuartos de x al cuadrado más 12. El coeficiente principal de este polinomio representa a la cantidad de tarjetas de crédito que tiene. Tarjetas de crédito. Entonces, el coeficiente principal, como una introducción más adelante lo vamos a ver, el coeficiente principal es el número que acompaña al exponente más grande. En este caso aquí tenemos x a la quinta, x al cuadrado. ¿Cuál es mayor? X a la quinta, ¿no? Entonces, el número que acompaña a x a la quinta, este es el coeficiente principal. Coeficientes son todos los números que acompañan acá, a los x, los coeficientes. Pero el coeficiente que acompaña al exponente más grande se le llama coeficiente principal. Tenemos que el coeficiente principal es 6. Eso quiere decir que tiene 6 tarjetas de crédito. El término independiente es aquel número que no tiene x, que no depende de x. ¿Cuál de ellos es? Acá dice 6x a la quinta, por acá en los 3 cuartos de x al cuadrado. El único que no depende de x es el 12. Los demás sí. Los demás están siendo multiplicados por x. Este es el término independiente. Término independiente, o sea que tiene 12 tarjetas de débito. Y luego, el mayor exponente va a ser, vamos a elegir entre el 5 y el 2. El exponente es el número que está en la parte de arriba. Puede ser el 5 o el 2. Obviamente el 5, ¿no? El mayor exponente. El mayor número es el 5. Es la cantidad de tarjetas prepago que tiene. Ya, este es el mayor exponente. ¿Cuántas tarjetas tiene en total Carlos? ¿Qué es lo que debes de hacer? Tienes que sumar 6 más 5 más 12. Entonces, por acá vamos a poner la respuesta. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 6 más 5 más 12 es 23. Esa es la respuesta de este primer ejemplo, ¿no? De este primer ejemplo. ¿Alguna pregunta? Bien, Ninguno. bien. No te olvides. Coeficiente principal que acompaña al x mayor. Término independiente que no depende de x. Su mismo nombre lo dice. No depende. No hay x. El 12. Mayor exponente es
el número, la potencia mayor. Hola, buenas tardes, profesor. José, buenas tardes. Y pues todo lo que hemos explicado está, está en el archivo PDF de esta forma. Todo lo que hemos resuelto está aquí. Aquí está. Por ahora no hay que copiar nada. No copiemos nada porque todo esto está en el archivo PDF. Aquí te dice el 6 coeficiente principal, el 5 el mayor exponente y el 2 el término independiente. Luego te piden la suma 6 más 12 más 5 sale 23. 23. Eso era. Aquí, por aquí lo habíamos resuelto nosotros. Ahí está. El polinomio es toda expresión algebraica racional entera en la que sus coeficientes indican el campo en el que está definido y sus variables pueden tomar cualquier valor numérico. En pocas palabras, un polinomio tiene esta forma. Los polinomios dependen de un valor, en este caso x. Puede ser x, y, z, cualquiera de esos, pero siempre va a depender de uno. En este caso, como te decía, es de x. Así que por aquí tenemos el polinomio, así, se llama así, polinomio p, lo que está entre paréntesis, se le dice bx. Polinomio p de x, polinomio q de x, m de x, n de x. Así se le llama. Por aquí me dice que los coeficientes indican el campo en el que está definido. ¿Cuáles son los coeficientes acá en el primer polinomio p de x? Los coeficientes son los números que acompañan al x, incluyendo el término independiente. O sea, por aquí el 2 es un coeficiente, menos 3 también lo es, y luego el 7. 2 menos 3 y 7 son coeficientes de este polinomio. Y estos tres números son enteros. Son números enteros. Entonces, este polinomio está definido en los enteros. Definido en los enteros. Por aquí. ¿Cuáles son los coeficientes del polinomio q de x? 5 menos 2 séptimos menos 7. Como acá hay una raíz,
se le dice que este polinomio está definido en los racionales. Luego los coeficientes del siguiente polinomio, ¿cuáles serían? Aquí aparece el 1. Entonces, bueno, aquí no hay ningún número, es cierto, no hay ningún número, pero se suele colocar el 1, porque 1 por x al cubo es lo mismo. El primer coeficiente sería el 1, luego el 3, luego el menos raíz de 2. Esto está definido en el campo real. En el campo real. Ya es una raíz. Entonces es más general en el campo real. Y por último, ¿cómo saber cuándo es o no es un polinomio? Un polinomio siempre va a tener las potencias, van a ser naturales. ¿Qué quiere decir los números naturales? Desde 1, 2, 3, 4 en adelante. Números naturales. Pero acá dice -1. Entonces no. No es un polinomio. ¿Por qué? Porque tiene exponente -1. No es un polinomio. Vamos a tener presente lo siguiente. Los polinomios pueden ser de una o más variables. ¿Qué quiere decir? Que un polinomio puede ser dependiente de x. Puede haber un polinomio que dependa de x y de y, de 2. Y puede haber otro polinomio que dependa de x, de y y de z, de 3. Puede tener una variable. A lo que está entre paréntesis se le conoce como variable. Puede tener dos variables, tres variables, más de 3, más de 2. Y por acá tenemos la forma. Un polinomio siempre tiene esta forma. El polinomio va a tener la forma de un coeficiente multiplicado por un x elevado a la potencia. Lo mismo. A sub 1 por x elevado a la potencia. Así, en general. Donde n, el n minúscula es el grado. ¿Qué significa que sea el grado? O sea, es el mayor coeficiente. Es el mayor coeficiente. N va a ser el grado porque es el mayor coeficiente. A sub 0 es el coeficiente principal ya que acompaña al mayor exponente. El a sub n, este número que está por aquí al último, que no depende de x, se le conoce como término independiente. Además, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub n menos 1 y a sub n, aquí faltó esto, todos ellos son los coeficientes. Todos ellos.
ejemplos por acá. Tenemos este polinomio p de x, que es 3 a la x, 3 por x a la cuarta, menos 3 por x al cuadrado, más 2x más 8. Los coeficientes van a ser todos los números que aparezcan. El 3, el menos 5, el más 2, el más 8. Todos esos coeficientes son los números, ¿no? Aquí están los números. Si es que no aparece, por ejemplo, si es que aquí sale x a la cuarta más 3x al cuadrado, un polinomio así de simple, si es que no tienes un número acá, sueles escribir el 1. El 1 está ahí. Los coeficientes son 3, 5, 3 menos 5, 2 y 8. El término independiente va a ser el 8 y el coeficiente principal va a ser el 3. Y por acá tenemos la definición de polinomio mónico. ¿Qué significa que un polinomio sea mónico? Que el coeficiente principal va a ser 1. No quiere decir que no tenga coeficiente principal. No, en realidad sí tiene, solamente que es 1, como ya les explicaba. Si no aparece un número al lado del exponente mayor, ¿sí? Quiere decir que es un 1. Por ejemplo, acá, este polinomio es mónico. ¿Por qué? Porque su coeficiente principal es 1. Aquí está la potencia mayor, x al cubo, porque aquí dice x al cuadrado, aquí dice x. El mayor va a ser x al cubo. ¿Quién acompaña al x al cubo? 1. 1. Entonces, es un polinomio mónico. ¿Ya? Es un polinomio mónico. Ahora, el caso de el polinomio q de x, el caso de este polinomio no es mónico. Se puede notar porque su coeficiente principal, el coeficiente que acompaña al exponente mayor, es 3. No, este caso no es un polinomio mónico. Se utiliza bastante esto, se nombra bastante eso también, porque se suele colocar a los polinomios en forma mónica, o sea que su exponente, su coeficiente, perdón, sea 1, su coeficiente del exponente mayor sea 1. Siempre se suele colocar así, salvo algunas que otras excepciones, pero en general se coloca así, en general. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Continuamos. Ahora vamos a ver lo que es un valor numérico. ¿Qué significa el valor numérico? El valor numérico de un polinomio es el resultado que se obtiene al sustituir las variables por determinados valores numéricos. Vamos a suponer, es sencillo en realidad, no es nada difícil. Mira por acá. Tenemos un polinomio p de x que es de esta forma. Vamos a ponerle x al cubo más 2x más 3. Así lo vamos a colocar. Ahí está el polinomio. ¿Cuál es la variable? ¿A quién se le conoce como variable? Al x. Variable, ¿por qué? Porque puedes que x valga 5, x valga 10, 20, 40. Es variable. Ahora, si queremos calcular su valor numérico de este polinomio, lo que vamos a hacer es reemplazar por un valor determinado. O sea, x ya no va a ser un número variable, no, va a ser un valor determinado. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, el polinomio, ahora vamos a evaluarlo en 2. O sea que x vale 2. Ya x no vamos a escribir, vamos a escribir 2. X sería por aquí. Ahora vale 2. Vamos a ponerlo de color rojo. Que vale 2, 2 al cubo. Más 2 por x. X vale 2. Habíamos dicho que vale 2. Más 3. Más 3 es el coeficiente independiente. No depende de x, no lo cambiamos. Ahí. Y operamos. 2 al cubo, 8. 2 por 2 por 2, 8. 2 por 2, 4. Más 3. 8 más 4, 12 más 3, 15. Entonces por aquí sería 15. El valor numérico del polinomio evaluado en 2 vale 15. Vale 15. Ese es el polinomio evaluado en 2. Así vamos a calcular el valor numérico. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer ejercicios. A ver. Esto sí copien, ¿no? ¿Ya? Pongan el título. ¿Cuál es el título? Ahí está. Escriban esto. Expresiones algebraicas. Lo que estamos haciendo es el valor numérico. Estos ejemplos, cópienlos. Vamos a calcular. Vamos a tener el polinomio p de x
de esta forma. X al cubo más 2x al cuadrado menos x más 5. Aquí tenemos ese polinomio. Queremos calcular el valor numérico de P evaluado en 1. Primero eso. El polinomio evaluado en 1. Luego, el polinomio evaluado en 2. Por último, el polinomio evaluado en menos 3. Vamos a ponerle. Menos 3. Bien. A ver, resuelvan esto. Voy a dar un par de minutos para que resuelvan esto. Y me dicen la respuesta. Ya voy a preguntar. Antes de eso, ¿alguna duda? ¿Cómo hemos hecho? ¿Cómo lo hemos resuelto? El valor numérico es solamente reemplazar. Nada más. En este caso, ya no vamos a colocar x, sino vamos a colocar 2. En todo este polinomio. Cada vez que aparezca x, vamos a colocar 2. Lo mismo acá. En todo este polinomio, cada vez que aparezca x, vamos a colocar 1. Para el primer caso. Para el segundo caso vamos a colocar 2. 2 al cubo más 2 por 2 al cuadrado menos 2 más 5. Y para el último caso, cuando el polinomio sea menos 3. Para el polinomio en x menos 3. Lo reemplazamos por acá. A ver, resuelvan esto. Voy a preguntar cuánto le salió.
Ok, creo que ya está, tiempo suficiente. Ok, a ver. Mm, José, ¿cuánto salió por acá? Sí, profesor. ¿Cuánto te salió aquí? 7. 7. Vamos a poner 7. Caterine, por aquí. Caterine, ¿estás ahí? Sí, profesor. Sí, ahí está, Caterine. Bien. Regresando a la reunión, ya se va a cortar en unos segundos. ¿Cuánto sale por aquí el polinomio evaluado en 2? Ya, nos volvemos a conectar. Ahorita se va a cerrar la reunión, nos volvemos a conectar, ¿de acuerdo? Todos los esperamos al mismo link. Inmediatamente nos vamos a conectar para continuar con la clase.